Queridas compañeras y compañeros de las comisiones obreras, voy a omitir los saludos institucionales, los doy por reproducidos, por cuanto que nuestra querida presidenta del Congreso ya lo ha hecho. Pero me vais a permitir que os diga, hoy sí, muy sinceramente, es para mí un honor participar en la clausura del Congreso Confederal de las Comisiones Obreras. Lo es por algo clave. Esta es mi casa y no lo digo solo de manera metafórica. Lo digo de manera literal. Me crié, tuve una enorme suerte, me crié, querido Toxo, en una casa sindicato. Tuve mucha suerte, en un espacio donde no se defendía, se exigía la democracia y no se concebía la democracia sin la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sin la garantía de la libertad sindical y sin la garantía de tener en el mundo sindicatos fuertes. Y como se decía de aquella y decimos hoy, sindicatos con compromisos sociopolíticos. Tengo la suerte de venir de esta casa, que es la vuestra. Sois vosotros y vosotras lo mejor hoy de nuestro país. A veces me preguntan por mi compromiso y a veces les digo que se explica por mi procedencia. Creo que Comisiones Obreras sabe de qué hablo y le explico a los periodistas y a las periodistas que cuando hablamos de comisiones obreras hablamos de organizarse en comisiones para organizar la lucha y desaparecer una vez conseguido aquellos objetivos para no ser detenidos. Hablamos de aquello, querido también Toxo y los mayores que estáis aquí, de algo que he conocido en mi casa, el entrismo, porque más que nunca, aunque de aquella le repugnaba el sindicato vertical, las comisiones obreras tuvieron la inteligencia para inmiscuirse dentro del sistema franquista y sí, en la dictadura defender a los trabajadores y a las trabajadoras, que fue el gran éxito y la gran aportación de nuestro país. Hablo de esa organización, de ese proceso del que formo parte culturalmente, que es el 1001. Creyeron que encarcelando a los dirigentes sindicales se acababa con el sindicato, con la oposición en España, y aquellos hombres y mujeres, no solamente se acabó con ellos, sino que hubo centenares de hombres y mujeres en las calles para defender más que nunca la democracia. Eso es Comisiones Obreras. Hablo de la suerte que tuve de proceder de lo mejor de este país, de Marcelino Camacho, de Josefina, me crié con ellos, de Nicolás Sartorius, de Salza Elvira, de Begoña, de mi padre Suso, que está siguiendo hoy desde un hospital este congreso. Gracias a todos y a todas. Y tengo la suerte de decir algo clave. Me siento muy orgullosa de ser hija de trabajadores y trabajadoras. No quiero ser nada más. Con esto es suficiente. Es el ejemplo de la dignidad. Y mirad, cuando hoy repaso esto, querido Nacho, con tantos trabajos que hemos hecho, me atrapa la indignación, me atrapa, como a vosotros y a vosotras, el enfado. La historia que compartimos, que es común, es una historia de privaciones, de generosidad, de lucha, de austeridad, de vidas quebradas en las cárceles, de vidas duras, pero de algo, compañeros y compañeras, de vidas que son lo mejor del país, que son ejemplares. Por eso sentimos indignación con lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Pensamos en la política como una forma, lo acaba de decir Maricruz, de cambiar la vida de la gente y no de cambiar nuestra vida. Por esta razón, sí,
me avergüenzan más, si cabe, los comportamientos de golfos, de señores corruptos y de su deleznable forma de actuar. A nosotros y a nosotras, compañeras, no pueden mirarnos a los ojos, no serían capaces de sostenernos la mirada. A ningún militante de todo el país de Comisiones Obreras no serían capaces de mirarles a los ojos. Y lo digo desde aquí con toda la decencia de lo que representamos. Y digo más. Querido Unai, siento indignación porque vuestro secretario general, igual que la patronal, igual que Pepe Álvarez, cuando nos estábamos matando en el Ministerio de Trabajo, literalmente, para salvar las empresas y los trabajadores y trabajadoras del país, haciendo ERTEs, resolviendo personalmente los ERTEs, ahí al lado había gente, golfos que estaban robando. Golfos que estaban robando. Mientras nosotras firmábamos y trabajábamos en la mesa de diálogo social y subíamos el salario mínimo interprofesional, sin rubor estaban robando. Mientras unos acordaban mordidas al lado del Ministerio de Trabajo, otras, aquí, compañeros y compañeras, estábamos peleando la reforma laboral. Así que lo digo con dignidad, no somos todas iguales. La corrupción cero sí existe, no somos iguales, de ninguna manera. Lo digo como lo pienso. Nosotras somos limpias, sí, somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado. No somos todos iguales. Y claramente, permitidme que diga hoy aquí solemnemente que los trabajadores y las trabajadoras, todos vosotros, todos los días, vais al curre, a currar. Nadie roba en España los puestos de trabajo. No es verdad lo que están diciendo. Claro que se puede acabar con la corrupción. Es más, es una obligación acabar con la corrupción. Hay países muy contemporáneos, próximos a nosotros, en los que este fenómeno no existe. Pero digo más. La izquierda en nuestro país no roba, nos lo han enseñado en casa, no robamos, nosotras no robamos, es un orgullo de clase, no robamos, es nuestra identidad. Y como sabéis, el problema no es nuevo, ya lo conocemos, se llama bipartidismo. El problema está en 2 partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso es lo que hay que arreglar en nuestro país, acabar de una vez con una forma de gobierno que concitan 2 partidos y que se llama corrupción. Fijaos, muchos empresarios de este país se han acostumbrado a llamar a las puertas de los despachos de los ministros y las ministras, a los de siempre, de los 2 grandes partidos. Y he de deciros algo, a mi puerta nunca ha venido nadie a ofrecerme nada, porque saben sencillamente, compañeros y compañeras, lo que se van a encontrar. Y me reúno a diario con muchísimos empresarios y empresarias de este país. Pero tengo un orgullo. A mi puerta del ministerio, que me acompaña Joaquín Pérez Rey, tengo un gran orgullo. Vienen las limpiadoras, vienen las cajeras, los transportistas, vienen los riders, viene la gente honrada de este país. Claro que esto es un orgullo de país. Viene gente para que la defendamos en sus puestos de trabajo. Y ahí siempre tienen la puerta abierta. Y yo a estos personajes solo les digo que ojalá hubieran aprendido algo. Lo más básico y esencial de la historia del movimiento obrero de nuestro país. No merecen nuestro respeto y no merecen en absoluto representarnos. Espero con contundencia que sobre ellos
caiga todo el peso de la ley, así como también espero medidas de regeneración democrática de este país que sean realmente efectivas para que los corruptores que existen y los corruptos dejen de operar en España, dejen de operar en nuestro país. Mirad, si os acordáis, hace 4 años, Unai, intervine en este mismo lugar. Lo recordaréis seguramente. Lo recordaréis porque en aquel momento estaba a punto de romper el Gobierno de España. Y recordaréis que estaba a punto de romper el Gobierno de España por una enorme discusión y un enorme conflicto con el Partido Socialista, que no defendía, Nacho asiente y Joaquín también, no defendía la reforma laboral que vuestros sindicatos y nosotras queríamos sacar adelante. Lo recordaréis también por algo bien hermoso, y es que gracias a aquel congreso, a vosotros y a vosotras, acordaos, lo hemos conseguido. Les hemos demostrado que desde la convicción, la inteligencia, la organización y la lucha sacábamos reformas estructurales claves, como fue la reforma laboral, adelante, a pesar de que teníamos todo en contra. Os digo esto, compañeros y compañeras, porque el momento es parecido. De aquella nos decían que no iba a salir la reforma laboral. Es verdad que salió por un voto equivocado, pero no teníamos los votos. Ahora, compañeros y compañeras, os pido aquí solemnemente que le digamos a los que dicen que no va a salir la reducción de la jornada laboral, que claro que va a salir la reducción de la jornada laboral, claro que va a salir, claro que la vamos a ganar, claro que lo vamos a hacer, vamos a ganar, claro que sí, claro que sí. Y quiero dar las gracias a Comisiones Obreras, porque teníamos todo en contra. Teníamos a los economistas, a la ortodoxia, a la academia, a todo el mundo diciéndonos que esa reforma laboral iba a destrozar el mercado de trabajo en España. Y compañeros y compañeras nos decían que no podíamos hacer nada porque la agricultura, el trabajo en el hogar, porque el turismo no podía tener trabajo estable. Hoy, compañeros y compañeras, recordad la música. Dicen lo mismo de los mismos sectores, justamente de la mano de la reducción de la jornada laboral. Y os digo, la reducción de la jornada laboral va a llegar al campo, a las mujeres, al comercio, a la hostelería y a todos los sectores productivos de nuestro país. Fijaos, y va a llegar, porque ya nadie discute que gestionamos mejor, porque ya nadie discute que en toda la democracia española nunca tuvimos tantas personas trabajando. Vamos camino, amigos y amigas, de los 2 millones de ocupados en España. La España con la que soñaba Rajoy, de los 20 millones de ocupados, no la hizo él, la hicimos nosotros y vosotras, trabajando por la dignidad del trabajo en nuestro país. Nunca tuvimos tantos trabajadores y trabajadoras indefinidas. Nunca, lo acaba de decir nuestra querida Carolina, nunca tantas mujeres ocupadas. 10.100.000 mujeres ocupadas trabajadoras en España. Nos decían que no podíamos acabar con la temporalidad. Pues bien, querida Mariña, nuestra economista, hoy España está por debajo de la tasa de temporalidad privada en Europa. Claro que era posible, claro que lo hemos conseguido. Y sí, compañeros y compañeras, nunca en la historia de la democracia tuvimos una tasa de compañeros y compañeras jóvenes de desempleo tan baja. De 2.400.000 personas en desempleo, tan solo hoy tenemos a 177.000 jóvenes en desempleo. Nos vamos a dejar la piel porque no haya ningún joven ni ninguna persona trabajadora en desempleo, pero hemos demostrado que se puede acabar con el desempleo en nuestro país. Y nunca en España se dijo que subiendo el salario mínimo interprofesional un 61%, como hemos hecho, hayamos conseguido lo que hoy
España ha conseguido en el mundo. Subir el salario mínimo interprofesional no solamente ha mejorado la economía, que lo ha hecho, es que es la herramienta que ha permitido que reduzcamos la desigualdad en nuestro país. Y ya os digo aquí, compañeros y compañeras, que lo vamos a seguir subiendo, porque es la mejor herramienta para combatir contra la pobreza laboral. Y mirad, normalmente no hablo de esto, pero lo voy a hacer, querido Unai. No van a volver al Gobierno de España. Y la tarea histórica que tenemos, no basta con que no vuelvan. El lobo ya está aquí. Nos acompaña Oliver, nos acompañan compañeros y compañeras de sindicatos internacionales. La extrema derecha ya está aquí y no llega con el lobo. Lo que llega es con la convicción firme de que pegando un giro social de 180 grados le vamos a dar razones a todos los trabajadores y trabajadoras del país para movilizarse, a defender al Gobierno de España en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las calles y en todos los lugares de nuestras vidas. Esto es lo que quiere la gente trabajadora de este país. Y os digo más. Como veis, estoy enferma, pero tengo la fuerza que tenéis aquí vosotros y vosotras. Para ganar hay que hacer lo mismo que hicimos el 23 de julio, que sabéis qué fue, creer en vosotros mismos. Meteros en la cabeza que el cuento que nos están metiendo ahora de que van a ganar es el mismo cuento del 23 de julio, en el que el bloque de la derecha tenía 180 diputados. Y yo os decía en muchos actos que no era verdad, que creyerais en vuestras fuerzas, en que somos muchos más. Os pido que levantéis la moral de la gente progresista de este país, que es una tarea urgente. No van a ganar. No van a ganar. Si nos lo creemos, no lo van a hacer. Tenemos que hacer algo importantísimo. La ola reaccionaria no es un fenómeno meteorológico. La propia denominación de ola nos quieren transmitir, que no son idiotas, nos acompaña nuestro querido catedrático y director del Cervantes, lo sabe muy bien, las palabras no son inocuas. Cuando hablan de ola reaccionaria, están diciéndonos que es un fenómeno imparable. Y yo os digo que no es una ola imparable, que la ola que levanta esperanza es así, es imparable. Y ese es el reto que tenemos hoy en España y en el conjunto del mundo. Y lo es porque la amenaza va en serio. Lo decía Carolina, vienen a por nosotras, vienen a por las personas LGTBI, vienen a por los trabajadores y a las trabajadoras. Están organizadas en todo el mundo. No tienen una agenda oculta, la tienen pública. Están recortando los derechos de huelga, de libertad sindical. Trump dicta todos los días órdenes ejecutivas contra la clase trabajadora norteamericana, que la replica Milei, Meloni, Orbán y toda la gente en el mundo. Por tanto, tenemos la tarea de decirles que no lo van a conseguir. Por tanto, frente a su ola de odio, nuestra internacional de la esperanza. Y os digo que ayer el señor Trump se dirigía a España y nos decía que España no paga lo suficiente en defensa, una vez que el Gobierno de España transmitimos en una carta que no íbamos a aceptar la subida del presupuesto al 5% en nuestro país. Le respondo desde aquí algo muy sencillo al señor Trump. Nuestra soberanía, la nuestra, la española, vale lo mismo que la suya y la vamos a defender y no vamos a permitir que desde Estados Unidos nos den lecciones. Señor Trump, el tiempo del ordeno y mando en nuestro país se acabó. No lo vamos a consentir, porque somos un país
libre, soberano, porque queremos un país que tenga una cosa: inversión social, derechos, libertades, justicia social, más democracia, más ecología, más feminismo. Esto es lo que hoy le respondemos desde Madrid a Trump, que somos soberanos y no vamos a hacer lo que él quiera que hagamos en el conjunto del mundo. Sabéis muy bien todo lo que está pasando en el mundo. Por eso esta lucha, querido Unai, no solo es nuestra, es de todos los compañeros y las compañeras en el mundo. Por algo fundamental también que me han enseñado en mi casa, que cuando la gente trabajadora avanza en un país, lo replica en el conjunto del mundo. Si os dais idea, la reforma laboral del Partido Popular se impuso en todos los partidos del mundo. Era exactamente la misma. Y yo os quiero aquí decir, defendiendo con fuerza a este sindicato y a los sindicatos en el mundo, que cuando un sindicato avanza, avanza toda la clase trabajadora internacional. Y al revés, cuando retrocedemos en derechos laborales en Polonia, en Argentina o en Estados Unidos, sentimos claramente la amenaza también en nuestro país. Por eso os digo que más que nunca nos organicemos internacionalmente, pero con esperanza, porque fijaos, parte de las batallas que tenemos ahora con la jornada laboral son realmente batallas que tienen que ver con que conceden esperanza a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y esto, los poderes fácticos saben que es muy importante, tienen la obligación de paralizarlo. Es tanto así que, si recordáis, antes de nuestra reforma laboral, la expresión reforma laboral significaba algo que conocéis muy bien. Significaba recortes, precariedad, recortes contra los sindicatos, recortes contra la negociación colectiva y, como sabéis, lo que hacíamos es dar como respuesta una huelga general. Esa era su reforma laboral frente, creo que a la nuestra, que está llena de dignidad. Lo quiero decir claramente, en estos casi 6 años de labor como ministra, gracias al trabajo de los sindicatos de nuestro país, a vosotros y a vosotras, no sabéis la fuerza que tenéis, no sabéis la fuerza que tenéis. Hoy hemos, en tan solo 5 años y medio, tenido el mayor avance en derechos sociales de la historia de la democracia en nuestro país. Un país que, no lo voy a volver a decir, tuvo 52 reformas laborales, gobernara el Partido Socialista, gobernara el Partido Popular, y todas iban en la misma dirección. Pero sí que os quiero decir algo, que en 5 años y medio lo hemos cambiado absolutamente todo. Hemos cambiado las formas. Mirad, yo no he hecho ninguna norma, ninguna, en mi ministerio, no la he mandado al Consejo de Ministros, que no haya estado precedida por algo que defiendo radicalmente, que es el diálogo social. A mí me gustaría que todo el diálogo social acabe siempre con acuerdo, pero si no acaba con acuerdo, que sea con diálogo social. No solo es un método, es la garantía de que cumplimos el mandato constitucional, artículo 7, y por tanto los agentes sociales juegan el papel que tienen que jugar, a pesar de que después alguno se desmarque del acuerdo. Pero porque es la garantía de legitimación social. Hemos hecho, se ha dicho ya, más de grandes 20 acuerdos sociales en nuestro país. Por eso, cuando oigo en estos días acusarnos de que hemos roto el diálogo social, creo que estamos viviendo la antología del disparate en España. Que lo diga la ministra Fátima Báñez, la que le dijo a los jóvenes españoles que tenía que elegir entre el paro o la precariedad, o esa ministra que no hizo una reforma laboral con diálogo social, sino con 2 reformas, con 2 grandes huelgas generales, y presentando un PowerPoint en los grandes despachos de los empresarios de este país, le digo que sí, señora Fátima Báñez y señores y señoras del Partido Popular.
popular. Aquí está el diálogo social y enfrente los tenemos a ellos, que son los causantes de las huelgas generales en nuestro país. Por tanto, más diálogo social que nunca. Y sí, el fondo, compañeros, porque no hicimos reformas filfa en el diálogo social. Hicimos reformas muy complejas, no solo la reforma laboral. La ley Rider, acordaos de lo que dijo el presidente de la patronal, que lo dijo públicamente. Salimos de esa reforma vivos, porque las presiones, compañeros y compañeras, eran de verdad, y salimos vivos. Pero hicimos reformas que tienen que ver con la vida de la gente. Hicimos nada más y nada menos que en 4 años 56 reales decretos ley. Hicimos 2 proyectos de ley e hicimos 53 normas en nuestro ministerio. Por tanto, estamos aquí para cambiar la vida de la gente. Pero hicimos algo a lo que nunca habíamos llegado, que es defender a la gente trabajadora más invisible. La norma de la que me siento más orgullosa, querida Carolina, lo sabe muy bien Maricruz, que lo digo siempre, es la dignidad de la norma que hoy sí defiende con igualdad a las trabajadoras en el hogar en nuestro país. Aquello que parecía imposible, pues hemos legislado para las trabajadoras del hogar, hemos legislado para la gente que más lo necesitaba en este país. Hemos legislado para la gente de la cultura de nuestro país, que desde el año 85, querido Luis, no se había hecho nada. Y sí os digo que sé que no es suficiente. Y yo no me conformo. No me conformo. Tenemos la tarea de seguir avanzando. Nos queda muchísimo, compañeros y compañeras, por hacer. Lo he dicho ya. Y lo digo aquí respondiendo al Gobierno de España. No queremos que salga la reducción de la jornada laboral a la tercera. Queremos que sea la primera. Tenemos que tener la inteligencia y, desde luego, la convicción para que esa rebelión que quieren hacer en el Congreso de los Diputados se les vuelva en contra. Y desde aquí le decimos a la patronal, a todos los actores económicos de este país, que en España mandan los ciudadanos y las ciudadanas, no mandan los empresarios. No mandan los empresarios diciendo que se van a rebelar. ¿Os acordáis cuando al señor Garamendi le parecía tan mal, querido Unai, que hubiera lobistas boicoteando la votación de la reforma laboral? ¿Os acordáis? Pues hoy le decimos exactamente lo mismo a la patronal española, que dejen ya de rebelarse, que respeten al pueblo español que ha votado bien el 23 de julio y que dejen de entorpecer radicalmente la reducción de la jornada laboral. Sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque esa reducción de la jornada laboral va a cambiar la vida nada más y nada menos que de 12,5 millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Pero no solamente queremos esto. Ya va a entrar en el Consejo de Ministros el mal llamado Estatuto de los Becarios. Se acabaron las prácticas abusivas precarias en nuestro país. Se acabó esto que hoy se practica en España. El Estatuto del Becario, pero no solo esto. El despido, compañeros y compañeras. ¿Vosotros veis la lucha que tenemos desde dentro con el despido? ¿Lo veis? ¿Sois conscientes de lo que va a ser esa reforma del despido en nuestro país? ¿Lo sois? Os digo que nos preparemos, porque eso viene después y lo vamos a hacer. Viene después y lo vamos a hacer. Pero tenemos a todo el mundo en contra. Cuando digo a todo el mundo en contra, es que desde un ministerio próximo al mío, querido Unai, se emitió un informe, que es público, en contra de esta reforma. Y os digo una cosa, compañeros y compañeras, si queremos ganar el 23 de julio,
Hay que cumplir el acuerdo de gobierno de nuestro país. Y como sabéis muy bien, en ese acuerdo de gobierno, aunque nos torpedeen desde dentro del gobierno, está la reforma del despido para que se acomode a la Carta Social Europea en nuestro país. Y, por tanto, sí, lo vamos a hacer. Y queda algo, y con esto termino, clave. Están allí nuestros economistas, Mariña y Nacho, entre otros que hay en esta sala. Tenemos una tarea, que es ser europeos. Tenemos un diferencial negativo de 25 puntos en materia salarial en España. 25 puntos. Pues decimos desde aquí, compañeros y compañeras de comisiones, que queremos también tener salarios europeos en nuestro país. Queremos tener salarios europeos en nuestro país. Queremos hacerlo porque, como sabéis, la mediana salarial hoy, esto lo digo muchas veces en el Consejo de Ministros, porque hay que recordarle a los ministros y ministras la realidad. La mediana salarial en España son 1.667 euros al mes, la mediana. Y se lo recuerdo en el Consejo de Ministros por una evidencia, y es que cuando nos paran algunas medidas, les decimos que es imposible vivir con dignidad en España con un salario de 1.667 euros al mes. No se puede pagar un alquiler, no se puede llegar a final de mes, no se puede tener garantías de vida. Por eso os pido hoy también aquí que hagamos un llamamiento y que hagamos de la negociación colectiva la clave para que esos márgenes empresariales que son obscenos se repartan en la negociación colectiva subiendo los salarios en nuestro país. No es ninguna broma. Es que aquí está en juego la democracia en nuestro país. Es que cuando un trabajador o una trabajadora ve que no vale la pena, claro que se desafecta políticamente. Se convierte en alguien que puede, sí, arrojarse en las manos de la extrema derecha. Por tanto, como dice el profesor Rodrik, no solamente hay que reconstruir el ascensor social, que por supuesto, pero la tarea es mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora de este país para sí conseguir realmente que sean auténticos demócratas, que voten a quien voten, pero que no caigan en las manos de una extrema derecha furibunda que viene hoy en nuestro país a por todas. Por tanto, nos queda todo por hacer. Está en vuestras manos, está en nuestras manos, está en el bien común de nuestro país. Y fijaos, yo os quiero decir algo claro y que nadie se lleve a engaño. Siempre os digo que no conocéis a Feijóo. Ignacio, non coñecen a Feijóo. Y siempre dije en Madrid que a Feijóo no le hacía falta Vox. A Feijóo no le hace falta Vox. Feijóo es un radical en materia económica. Lo es. Tiene formas amables, como los gallegos y las gallegas. Pero atención, compañeros y compañeras, la delegación de Galicia que esté aquí lo conocemos muy bien. Lo habéis visto ayer con su ponencia política. La ideaca que ha salido del gorro de la cabeza de Feijóo es que quiere aumentar la representación para tener comités de empresa de 50 a 250 trabajadores y trabajadoras en España. Compañeros, está en su ponencia. Eso supone dejarnos sin planes de igualdad, sin representación sindical, sin negociación colectiva, sin comités de seguridad y salud en el trabajo. Esto es un ataque frontal a la clase trabajadora de nuestro país. Van en serio, pero habemos escuchado ayer también a Feijóo, supongo que lo habéis visto, diciendo que a él esto de que sigamos subiendo el salario mínimo le parece absolutamente indiscriminado. Ayer por primera vez Feijóo se posiciona en contra de la subida del salario mínimo. Él se ve que es más de que los trabajadores tengan un salario mínimo como el que había cuando gobernaban ellos, de 735 euros al mes. ¿Sabéis por qué lo quiere? Porque si un trabajador o una trabajadora tiene 735 euros al mes, lo que tienen ellos son a trabajadores y a trabajadoras pobres.
trabajadores y trabajadoras cabizbajos, trabajadores y trabajadoras que no tienen capacidad para luchar por sus condiciones de vida. Y por eso hoy más que nunca, sabiendo lo que quieren hacer, les vamos a decir con toda contundencia que vamos a seguir subiendo el salario mínimo, pero algo clave, que como dirigente político de la oposición, calificar esta medida de indiscriminada muestra, por una parte, su ignorancia en términos políticos, pero sobre todo es no entender lo que hemos hecho en nuestro país. Porque si hay una medida de éxito en España en estos 5 años y medio, compañeros y compañeras, se llama salario mínimo interprofesional. Esto es un éxito de este sindicato, de UGT y del Gobierno de España. Lo vamos a seguir subiendo, pero ya para terminar, os digo que tenemos una mesa de diálogo social muy importante, la de la modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Está pasando desapercibida esta mesa. Sabéis bien que vamos a un combate duro. A un combate duro porque lo que queremos hacer no solo es establecer por ley que el salario mínimo en España, gobierne quien gobierne, sea como mínimo el 60% del salario medio, como dice la Carta Social Europea, sino, como me está pidiendo Comisiones Obreras, aquí nuestra querida presidenta, con cambios que tienen afectación general y que son muy importantes para nuestro país. Y creo que esto, compañeros y compañeras, es clave que lo conozcáis, porque lo vamos a tener que defender con uñas y con dientes, no solo con la patronal, también dentro del Gobierno de España. Y aunque penséis que me había olvidado, no me olvidé. Hoy me quiero dirigir a vuestro secretario general. Me quiero dirigir a Unai Sordo. Me quiero dirigir, por supuesto, en nombre del Gobierno de España, con la institucionalidad de lo que representa el honor ser el secretario general de las Comisiones Obreras. Pero me vais a permitir que os diga que las personas son importantes. Una y yo somos prácticamente de la misma quinta, calzamos los mismos años, nos conocemos bien y nos profesamos amistad. Pero sí que os quiero decir que os podéis sentir orgullosos y orgullosas del trabajo que vuestro secretario general ha hecho a lo largo de estos años. Cuando deje de ser vicepresidenta del Gobierno, lo contaré. Siempre me dicen, Dios, ¿qué va a contar? Lo contaré, porque es verdad que ya hemos vivido demasiadas crisis juntos. Y en las crisis es cuando se ve la madera de un dirigente en nuestro país. Cuando las cosas van bien, es muy fácil ser dirigente. Cuando el PIB se desploma 11 puntos y se destroza todo y no sabes qué hacer, y estás desanimado y desanimada y piensas que todo se va a ir al garete, es mucho más complicado. Yo, querido Unai, te doy las gracias por tu altura de miras en momentos claves. Te doy las gracias en lo personal, por estar siempre, porque es verdad que la política ha de ser feminista y ha de profesar el cuidado. Y en los momentos claves siempre has estado ahí. Ahora tienes un reto más. Tomas de nuevo las riendas del sindicato más grande de nuestro país. Y yo sé muy bien que es una enorme responsabilidad. En primer lugar, la tuya, por lo que representas, y más en estas circunstancias tan difíciles. Pero sobre todo lo sé, porque seguramente lo compartes como yo, por la responsabilidad que supone representar a esos más de 1 millón de personas trabajadoras que están afiliadas a tu sindicato en España. La responsabilidad es enorme. Unai, en estos momentos difíciles está en vuestras manos
no solo en el poder simbólico de este Congreso, que también está en vuestras manos, en las manos de la dignidad, que es la mano de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, poner fin a la farsa que supone la extrema derecha en nuestro país. Tú sabes, como yo, que cuando gobernaron no han hecho más que destrozar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de España. No solo destrozarlos, os han perseguido, compañeros y compañeras. Acordaos, no sé si está en Navidad, que tuvimos que derogar aquel artículo 315.3 del Código Penal que permitía que tuviéramos a 300 trabajadores y trabajadoras represaliados en nuestro país. Cambiaron el Código Penal no para favorecer a la clase trabajadora, cambiaron el Código Penal para seguir golpeando a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sabéis muy bien lo que representan. Por tanto, UNAI, os pido a la cabeza de este sindicato que les digamos que con más derechos, que con más democracia, no solamente no van a gobernar, sino que vamos a seguir haciendo la tarea urgente, que es que España hoy sea mejor y que no se puede construir un país justo sin el trabajo dentro, que no se puede construir un país justo sin que la democracia llegue a la economía. La economía tiene que estar sujeta también a la gente trabajadora de nuestro país. Claro que sí, y no exactamente al revés. Y tienen que quedar claro, compañeros y compañeras, que desde luego por nosotros y nosotras no va a ser. Este sindicato sabe lo que es de defender la democracia, lo sabe perfectamente, lo sabe muy bien. Os pido que hagamos algo sencillo, que es construir esperanza, que la mimemos, que les digamos que el horizonte puede y debe ser luminoso. Cuando se hablaba antes, en mi generación de jóvenes, se proyectaba en ellos y en ellas el futuro. Hoy nos están robando todo. Hoy nos dicen que los jóvenes son una generación de cristal y sabemos, compañeros y compañeras, que no es verdad. Que no es verdad. Lo que quieren es convertir el futuro en algo distópico, que no es una casualidad. Y frente a su distopía, nosotros sabemos de la fuerza de la esperanza y de la utopía. Y el gran reto democrático es hoy, queridos compañeros y compañeras de Comisiones Obreras, defender la democracia, defender el feminismo, defender las fuerzas, sí, de la razón y del ecologismo en nuestro país, decirles con claridad que tenemos razón y que somos muchas y muchos más. Y mirad, yo confío como nadie en vosotros y en vosotras. Hay gente que no, que desprecia el mundo del trabajo. Yo no. Sé muy bien de vuestra fuerza. Sé muy bien que si os organizáis en cada comité de empresa, en cada junta de personal de nuestro país, desde mi ciudad de Ferrol, pasando hasta Cádiz, cruzando España, la podemos liar gorda. La podemos liar gorda. Y os pido, compañeros y compañeras, con toda la razón y con la pasión, que salgamos a defender lo que es el bien común de todos y todas, porque no van en broma. Confío absolutamente en vosotros y en vosotras. Confío en los retos que tenemos, en la fuerza que tenemos, pero sobre todo confío en lo que me han enseñado en mi casa, querida Maricruz. Defender las comisiones obreras. Que viva la clase trabajadora en mi país. Que viva la clase trabajadora en mi país y sin levantar el puño, que vivan las comisiones obreras, que vivan las comisiones obreras.